Estamos hablando del hijo pródigo, estamos en esta preciosa serie y ya hablamos de la herencia del pródigo, ya hablamos del reclamo del pródigo, ya hablamos del alejamiento del pródigo. En esta hora quiero hablarles del desenfreno del pródigo. Tome nota, el desenfreno del pródigo. Y allí en Lucas capítulo 15, versículo 13, seguimos ahí en ese versículo, dice la palabra: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hacemos énfasis en esta última parte. Y allí desperdició, malgastó sus bienes viviendo perdidamente. En el momento en que el pródigo rechaza la autoridad espiritual del Padre, se sale de su voluntad. Al alejarse del hogar, perdió la comunión. Al alejarse de su hermano, quedó solo. Y el resultado fue una vida desenfrenada, totalmente desenfrenada. Nadie lo podía ya frenar. Lejos de Dios, fuera de la iglesia, lo único que nosotros vamos a encontrar es un derroche mortal de perdición. La mayoría de los creyentes, por no decir que todos, que se han descarriado, son personas que no son felices. Y este hombre se quedó sin sabiduría, la perdió totalmente. Cuando usted se sale desenfrenado al mundo, usted va a perder la sabiduría, dice la palabra, y allí desperdició, allí malgastó sus bienes. El mensaje es claro: el pecado embrutece, literal. El pecado embrutece, entorpece, hace necia a la persona. El hijo pródigo se volvió un derrochador, vivía para el presente, no pensaba en el mañana, tenía mucho gasto, no supo administrar, ni ahorrar, ni guardar. Se gastó todo lo que el padre había conseguido con sacrificio y trabajo. Muchos pecadores han tenido de más, han vestido con opulencia, han comido platos costosos, han dormido en los mejores hoteles, han manejado vehículos de lujo, han tenido suntuosas mansiones, pero un día el pecado les lleva a ser embrutecidos, a desperdiciar, a desahuciarse espiritualmente. Los lleva a la carencia, a los harapos, a la pobredumbre, a ser arrastrados. Y usted me podrá decir: pero yo conozco a muchos que se han apartado y hoy están muy bien. ¿En qué sentido habla usted? ¿Está mirando acaso solo lo material? ¿Cuántas veces usted quizás le ha pasado, no se ha afligido de ver familiares que no conocen de Dios, no quieren saber nada de Dios, pero usted los ve muy bien? En apariencia los ve bien. Pueda que materialmente no les falte nada, pero espiritualmente, hermano, les puede faltar todo. ¿De qué nos sirve el lujo y la opulencia? ¿De qué nos sirve todo esto?
El pecado lleva a la ruina y muchos pagan por pecar porque el pecado también cuesta. O pregúntele a un alcohólico si ese pecado no le ha llevado a gastar mucho dinero. O pregúntele al adicto. O pregúntele a los que se acuestan con prostitutas. O pregúntele a los jugadores impulsivos. El pródigo pagó para pecar. Dice ahí en el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, en vez de haber buscado una mujer decente, de establecer una relación con una mujer decente, buscó prostitutas. Hubiera existido el SIDA en esa época, seguramente hubiera terminado contagiado. Una persona, usted se va dando cuenta de esta cadena de sucesos que se ha venido dando. Se levanta a reclamar. Se sale de la cobertura total. Viene el desenfreno, buscando independencia. Mis amados, eso es lo que nos espera a nosotros cuando nosotros buscamos independencia fuera de Dios. No la busque nunca, por favor. No la busque. No la busque. No busque la independencia de Dios. No busque la independencia del cuerpo de Cristo. Perdóneme usted el término, es la tontería más grande. Es la tontería más grande. Buscar la independencia del cuerpo de Cristo y pretender seguir unido a Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los hermanos unidos somos parte del cuerpo de Cristo. Embajadores de Esperanza es una parte del cuerpo de Cristo. Y usted no puede decir, yo me aparto del cuerpo. La célula, el átomo no puede decir, yo voy a vivir aparte del cuerpo. Y sigo unido a Cristo. No, no es posible eso. Y cuando usted decide entregarse a ese desenfreno y allí desperdició sus bienes, no desperdicie la vida que Dios le ha dado. No desperdicie los talentos que Dios le ha dado. No desperdicie la palabra que Dios le da cada día. No la desperdicie, no la deseche por seguir los designios de su alma. Usted le da lugar al pecado, a los apetitos de su carne. Usted va a ser embrutecido. Usted va a ser llevado a una provincia apartada y allí usted va a desperdiciar sus bienes. Dios le ha dado bienes, paz, amor, gozo, tranquilidad, benignidad, protección, mansedumbre, bienes que el Señor le ha dado a su alma. No los desperdicie perdidamente, siguiendo los apetitos de su carne, todo por lo que siente su carne, todo por obedecerla a ella, todo por poner por encima de Dios y de la palabra los apetitos de su alma. No desperdicie sus bienes, porque va a terminar desenfrenándose. ¿Y la consecuencia cuál va a ser? Literal, la consecuencia es que usted se va a quedar sin moral, sin la moral de Dios. Fíjese que dice que no solo desperdició sus bienes, sino que también vivió perdidamente. Vivió perdidamente, dice, viviendo. Entró en un estado
no fue un momento, no fue un instante. Su vida se convirtió en eso, en vivir perdidamente. El pecar no le producía vergüenza, ya no tenía pudor, se hizo esclavo del pecado, vivía para pecar y pecaba para vivir. Esta es la historia de mucha gente, hermano, hoy día. Cuando se pierde la moral, se pierde absolutamente todo. Y si no, mire una persona borracha, ebria, cómo hace el ridículo, las cosas que hace y dice, cómo se arrastra a los hijos al vicio. Y usted y yo debemos tener clara una cosa: si usted desperdicia los bienes que Dios le ha dado para vivir perdidamente y tiene hijos e hijas, ese es el camino que ellos van a caminar. El pecado tiene unos resultados terribles. El SIDA no se ha podido frenar. En el mundo, mucha gente es azotada por las consecuencias de sus pecados. La solución al desenfreno moral y a la entrega pecaminosa la tiene solo Cristo Jesús. Él puede cambiar la vida de una persona. Pero esto implica, significa que nosotros tenemos literalmente que morir a nosotros mismos, renunciar a hacer nuestra voluntad, renunciar a darle rienda suelta a los apetitos de la carne. Y mucha gente me dice, pero es que pastor, esto que siento es muy fuerte, por esa persona me atrae mucho. Sí, puede ser fuerte, le puede atraer mucho, pero si no conoce de Dios, si usted se va a unir en yugo desigual, escuche, usted va a terminar desperdiciando los bienes que Dios le ha dado y viviendo perdidamente, causándose mucho dolor, envuelto entre espinos. Ayer vi una escena que me dio una enseñanza. Salí del conjunto y aquí al lado hay un potrero grande. Y vinieron y podaron todo eso. Había mucha maleza, mucha mata y podaron gran parte de eso. Y había un perro por allá en la mitad del potrero y chillaba y chillaba y chillaba. Y un señor se metió a mirar qué le pasaba, porque el perro estaba ahí parado y chillaba y chillaba. Y yo me quedé mirando y el señor lo alzó y seguía chillando y lo sacó, y lo que pasó es que se metió y allá había mucha mata con espino. El perro se metió y le quedaron enterrados espinos en las patas y del dolor no podía caminar, no se podía mover, estaba inmóvil. En un sentido espiritual, así llegó a estar el hijo pródigo. Así llegará a estar el que se desenfrena, el que desperdicia los bienes del Padre, el que termina viviendo perdidamente, el que peca hoy y dice, qué embarrada, ya pequé, sigamos pecando. Se desenfrena, hermano. El Señor le ayude a usted, el Señor me ayude a mí. El desenfreno del hijo pródigo lo llevó a cosas terribles. Qué terrible es desperdiciar lo que el Padre nos ha dado. Por eso dice la palabra que no descuidemos una salvación tan grande. Qué terrible es desperdiciar lo que el Padre nos ha dado.
No desperdicie lo que el Padre le ha dado y lo que el Padre le da en cada enseñanza devocional, reunión, consejería. No lo desperdicie, no lo eche en saco roto. No lo va a llevar a ningún camino bueno. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, bendito Dios, a no caer en un desenfreno dándole rienda suelta a los apetitos de nuestra carne, de nuestra alma. No queremos poner nuestra alma, nuestras emociones, nuestros apetitos, nuestros gustos. No lo queremos poner por encima de tu palabra. Guárdanos de hacer eso y de caer en eso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a darte a ti el primer lugar, Padre. A no caer en esta dolorosa situación, en esta dura situación. Porque muchos malinterpretan esta parábola y creen que como el Hijo